Jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo ustedes este video. Hoy vamos a continuar con la sesión número 2 y prácticamente con esto estaremos dando marcha a nuestro programa de estudios en este periodo de contingencia sanitaria. Bien, en este caso vamos a ver el tema, el día de hoy, que se llama derivada de un producto U por B. Es importante que para esta derivada, igual que todas las demás, tomes en cuenta todas las recomendaciones que hemos estado viendo respecto a las reglas de derivación. Si tú recuerdas, la semana pasada estábamos viendo 3 principios fundamentales, donde uno de ellos, el número 1, especifica que si tienes la derivada de una constante cualquiera, por ejemplo 1, es igual a 0, ¿verdad? De tal forma que nosotros representamos en forma general que derivar una constante siempre te va a dar 0. Debemos de tomar en cuenta, como lo mencionamos anteriormente, que una constante puede ser todos los números reales, positivos, negativos, enteros, fraccionarios, cualquier número. Y también las letras del alfabeto, las primeras A, B, C, etc. Otra de las reglas que nosotros enunciamos es que la derivada con respecto a x de una x siempre te va a dar 1. Esa es la regla número 2. La regla número 3 indica que cuando tú derivas un número cualquiera con una x, te queda el número, ¿verdad? En este caso, 5 es el número. Para representarlo de forma general, podemos decir que esta es la regla. Bien, en base entonces a esos 3 elementos, vamos a dar inicio con este nuevo tema, el tema número 2 de la sección 2, que consiste en derivar un producto U por B. La fórmula que vamos a aplicar en este caso debe de ser la siguiente: la derivada con respecto a x de U por B es igual a U por la derivada con respecto a x de V más V por la derivada con respecto a x de U. Para diferenciar de una mejor manera, B la vamos a anotar con letra azul. Entonces aquí puedes observar cómo es que la fórmula está expresada en esos términos. Bien, vamos a iniciar con el ejemplo número 1. En este caso vamos a derivar la función que te voy a poner a continuación. Ejemplo 1. Vamos a derivar y es igual a 2x más 3 por 3x menos 2. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuánto vale U y cuánto vale V. En este caso, de forma convencional, yo puedo decir que U sea este elemento y que V sea este elemento, ¿sí? Es decir, yo puedo empezar diciendo que U vale 2x más 3 y que V vale 3x menos 2. Pero también podemos decir esto. Hay una regla que expresa en matemáticas una propiedad que dice el orden de los factores no altera el resultado del producto, que U por B sea igual a B por U. Entonces, tú puedes elegir a U el primero o bien U el segundo. Y de la misma manera, V puede ser el segundo o puede ser el primero, como tú gustes. Vamos a considerarlo de esta primera forma. Bueno, entonces vamos a decir que U vale este elemento y que V vale este elemento. Habíamos dicho que para que tú provoques la derivada de una función, es importante que afectemos la expresión por el operador de derivación. Es decir, cuando yo digo derivada con respecto a x de una ecuación cualquiera, estoy solicitando que determinemos la función pendiente. Es decir, la derivada con respecto a x de 2x más 3 por 3x menos 2. Ese es el primer paso. El siguiente paso es aplicar la fórmula que está descrita en esta parte. Para un mejor entendimiento, voy a proponer que pongamos la fórmula tal cual, es decir, U por la derivada
con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. Ahora voy a sustituir. Sustituir no es otra cosa más que reemplazar los datos que yo tengo y depositarlos en la fórmula, es decir, u, ¿cuánto vale? 2x más 3. Entonces voy a quitar este elemento y voy a poner 2x más 3 y ya sustituí el primer elemento. ¿Dónde está otra u? Aquí. Hacemos lo mismo, ¿sí? U es igual a 2x más 3, lo voy a anotar en esta parte. Bien, una vez concluido el valor de u, ahora vamos con el valor de v. V es igual a 3x menos 2, entonces voy a quitar esta v y vamos a anotar su equivalencia. Ahí está. Nuevamente hacemos lo mismo, 3x menos 2. Entonces, si tú te fijas, si tú observas, ya tenemos anotados los datos sustituidos en la fórmula. Ahora vamos a proceder a derivar la función. En este caso, la derivada está indicada para este término. Significa que voy a derivar ambos términos, 1 y 2. En este caso pasa exactamente lo mismo, 1 y después 2 elementos. Bien, ahora vamos a desarrollar los elementos. Entonces decimos, derivada de y con respecto a x es igual a 2x más 3. Este lo ponemos exactamente igual. Este sí lo vamos a cambiar. Entonces la derivada del primer elemento, que es 3x, menos la derivada con respecto a x de un segundo elemento, que es 2. Seguimos, más 3x menos 2, que lo vamos a poner tal cual. Ahí está. Ahora vamos a encontrar la derivada de estos dos elementos. El primero, derivada de 2x, así nos queda, más la derivada con respecto a x de 3. Ahora vamos a recuperar los tres elementos de derivación que tenemos. La regla número 1. Aquí tenemos que derivar una constante, 3 es igual a 0. Cuando tú derivas un número con una x, te queda el número. En este caso también tenemos una constante que es 2. Al derivarse, entonces nos va a quedar 0. 3x, tenemos la derivada de un número con una x y te queda 3. Bien, vamos a continuar con el problema. Entonces de y con respecto a x es igual a 2x más 3 por 3 menos 0, más más que está aquí. Este término lo ponemos acá, 3x menos 2. A esto me queda 2 y esto me queda 0. Entonces, esto nos va a quedar de la forma siguiente, 2x más 3, que vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Ahora sumamos o restamos 3 menos 0, es igual a 3, más 3x menos 2, que lo vamos a repetir aquí, y vamos para que se vea bien, 3x menos 2, ahí está. 2 más 0 es igual a 2. Bien, para continuar el procedimiento, ya que aplicamos las reglas de derivación, sustituimos la fórmula, ahora voy a multiplicar desarrollando los términos 1 y 2. 1 y 2. Entonces nos va a quedar esto de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x es igual 3 por 2 es igual a 6x, más por más es igual a más. 3 por 3 es igual a 9, más el siguiente elemento, que nos queda 2 por 3, x me da 6x, más por menos es igual a menos, 2 por 2 es igual a 4. Simplificamos. Para ello vamos a encontrar que dos términos semejantes vienen siendo estos dos. ¿Sí? Son semejantes porque tienen la misma literal, que es x, y tienen el mismo exponente, que es 1.
Entonces tú vas a sumar 6x más 6x y te queda 12x. Ahora podemos sumar los números o restarlos, ¿verdad? Bien, 9 menos 4 es igual a 5. Y con esto entonces concluimos el valor de la derivada. Significa que la función pendiente de este producto es 2x más 5. Y con eso concluimos el ejemplo número 1. Entonces el ejemplo número 2, en este caso pues vamos a continuar con la misma fórmula, y para este ejemplo vamos a proponer el siguiente: y es igual a más b menos 5x multiplicado por 2x menos 1. Bien, en este caso habíamos ya comentado que para poder derivar en este tipo de fórmula producto tenemos que elegir el término u y el término v. Habíamos dicho que por convención generalmente se toma u el primero y v el segundo, pero puede ser de forma distinta, intercambiada. Bueno, voy a proponer el método convencional. En este caso entonces voy a decir que u es el primer factor y v el segundo factor. Señalándolo nos quedaría de esta manera. Entonces observamos que u es igual a más b menos 5x y que v es igual a 2x menos 1. Para poder encontrar la derivada vamos a multiplicar cada uno de los elementos por el operador de derivación. Habíamos comentado que de esta manera se está indicando la búsqueda de la función pendiente. Entonces dy con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del primer factor, que es a más b menos 5x, multiplicado por el segundo factor, que es 2x menos 1. Ahora bien, aplicando los elementos de la fórmula, también habíamos comentado que para una mayor comprensión sugerimos poner la fórmula tal cual. Aquí en esta parte tendremos entonces u por la derivada con respecto a x de v, vamos a poner la v, más la v que tenemos aquí por la derivada con respecto a x de u, así, ¿verdad? Bien, ahora vamos a tomar los elementos que tenemos aquí y los vamos a sustituir en la fórmula. Es decir, en este caso u vale a más b menos 5x, y es justamente lo que vamos a poner aquí, a más b menos 5x. También vamos a observar que aquí aparece otra vez u, la vamos a volver a repetir, a más b menos 5x. Ahora vamos con el término de v. v en este caso es 2x menos 1. Entonces vamos a anotarlo aquí en esta parte y también lo anotamos aquí en esta otra parte. De esta manera ya podemos decir que la fórmula ya está sustituida. Ahora desarrollamos los términos según me está indicando cada operación. En este caso la derivada indica a dos elementos, que es 1 y 2 elementos. En esta parte también tenemos un elemento que debe derivarse, otro elemento y 3 elementos que se van a derivar. Para continuar entonces, ahora vamos a decir que la derivada de y con respecto a x es igual. Este factor pasa exactamente igual a más b menos 5x. Y en este caso, como comentamos, se separan una y dos derivadas. Lo que nos queda entonces derivada con respecto a x de 2x menos la derivada con respecto a x de 1. Cerramos el paréntesis, signo positivo. Después sigue 2x menos 1, lo ponemos acá. Abrimos un paréntesis e indicamos 1, 2 y 3 derivadas. La primera nos queda entonces derivada respecto a x de a más la derivada con respecto a x de b, ¿verdad? De b.
menos la derivada con respecto a x de 5x. Ya que tenemos indicado cada uno de los elementos, entonces vamos a echar mano de los tres principios que ya habíamos comentado con anterioridad. En este caso, el primer principio dice, cuando tú derivas una constante, en este caso 1, te queda 0. Cuando tú derivas un número con una x, te queda el número, en este caso es 2. Vamos con la siguiente. Cuando tú derivas una constante es igual a 0, al igual que los números. Ya habíamos dicho que la constante generalmente se expresa por las primeras letras del alfabeto, en este caso A es la primera letra. B también vale 0, ¿verdad? Porque es la segunda letra del alfabeto. Y en este caso tenemos la derivada de un número con una x. Entonces decimos que el valor de la derivada es 5 porque nos queda un número. Bien, continuando entonces con el problema, tenemos aquí que la derivada de y con respecto a x es igual a este elemento, es a más b menos 5x, ¿verdad? Multiplicado por, aquí me quedó 2 entonces, menos 0. Ahí lo tenemos. Más 2x menos 1. 2x menos 1. Multiplicado por, esto me quedó entonces, 0, más 0, menos 5. Bien, ahora procedemos a hacer las operaciones. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a más b menos 5x. 2 menos 0 es igual a 2. Más 2x menos 1, que lo vamos a poner exactamente igual. Multiplicado por 0 más 0, me queda 0. Menos 5, pues nada más nos queda menos 5, ¿verdad? Bien, ahora vamos a efectuar la multiplicación para desarrollar el problema de esta manera. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Exacto. Ahora vamos a multiplicar entonces esto, me va a quedar de la forma siguiente. Más por más es igual a más. 2 por a me va a quedar 2 veces a. Más por más es igual a más. 2 por b es igual a 2b. Menos por más es igual a menos. Si yo multiplico 2 por 5x, pues nos queda 10x, ¿verdad? Lo vamos a poner mejor para que se aprecie. 10x, perfecto. Ahora, menos por más es igual a menos. 5 por 2x me queda 10x. El segundo término, menos por menos es igual a más. Y si yo multiplico 5 por 1, pues me quedan 5. Y ya tenemos una expresión casi que nos define el resultado. Bueno, para llegar a este resultado, entonces, derivada de y con respecto a x, tenemos que buscar aquí la semejanza de términos. Por ejemplo, si observamos, podemos decir cuántos elementos 2a existen, aparte de este, pues ninguno, ¿verdad? Significa entonces que 2a lo pasamos exactamente igual. Ahora, ¿cuántos términos de b existen? Pues también es el único. Entonces vamos a colocarlo de la misma manera. Estos ya los tenemos. Ahora, el 10x es semejante con 10x, incluso son iguales los elementos. Hablando del término de semejanza, si recuerdan habíamos dicho que son semejantes los términos cuando tienen la misma potencia, el exponente, en este caso es 1, 1, y cuando tienen la misma literal, y en este caso son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a sumarlos. Menos 10 más menos 10 me queda menos 20. Menos 20x. Y el término que falta es 5. 5 tampoco es semejante con ninguno. Entonces podemos decir
que el resultado es este que tenemos acá. Digo, ¿por qué podemos decir? Porque cada quien tiene su estilo para poder ordenarlo. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera y este es un resultado aceptable. Y con esto estamos concluyendo que el resultado significa la función pendiente de este producto. Y con eso concluimos entonces, jóvenes, el segundo problema. Bien, una vez vistos entonces ahora los problemas 1 y 2 sobre la derivada del producto, pues vamos a poner en práctica ahora el análisis del video respecto a estos problemas aplicando la fórmula que estamos considerando. Para ello vamos a tratar de resolver 5 problemas que, como habíamos comentado, tendrás un lapso de unos 3-4 días para entregarlos y los días viernes vamos a recibir esos problemas que me vas a enviar vía correo electrónico. En este caso vamos a anotar aquí, estamos anotando los resultados que vas a obtener para el problema 1, para el problema 2, 3, 4 y 5. Entonces, pues te invito a que pongamos en práctica el análisis del video y que en la medida de las posibilidades pues vayamos ejercitando, porque esa es la única manera de cómo podemos aprender las derivadas. Pues me dio mucho gusto saludarte, que estén bien, jóvenes, y esperando que les demos mucho ánimo para poder continuar con este programa y bueno, anhelando ya que muy pronto podamos saludarnos de forma personal. Que tengas bonita tarde, bonito día o bonita noche. Muchas gracias.